en la charla para que después la podamos compartir y revisar con todos los que no han podido llegar por una u otra forma hoy a presentar participar en la conferencia del día de hoy. Entonces invito a Lina María para que nos presente la ingeniera Dalia y nos cuente sobre el recorrido, un resumen de su hoja de vida, un resumen, y comenzamos con la charla. Gracias, Dalia, por estar aquí con nosotros. No, Adelante, gracias a Lina. ustedes. Muy buenas tardes para todos y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y bueno, la ingeniera Dalia Trujillo es magíster ingeniera de sistemas de la Universidad de los Andes. Además es Scrum Master, coach y consultora. Tiene bastante afinidad con la plataforma colaborativa de automatización de pruebas ágiles de software en lenguaje de usuario que implementa pues la aproximación del Chief Left Testing a través de la sinergia de todo el equipo involucrado en el desarrollo de software, facilitando agilidad dentro de los desarrollos interactivos y ágiles. Además, cuenta con 31 años de experiencia y conocimiento en ingeniería de software, calidad y pruebas. También ha sido líder en más de 50 proyectos de gran escala y líder de calidad y asesoría en metodologías de desarrollo de software, de desarrollo en más de 30 empresas de Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile y República Dominicana. Además de eso, ha sido profesora en temas de ingeniería de software en la Universidad de los Andes, en la Universidad Javeriana y en la UNAP por más de 10 años. Y bueno, esto era un poco de lo que ha hecho la ingeniera en su recorrido profesional. Entonces, sin más que decir, los dejo en la charla con la conferencista de hoy. Vale. Mil gracias. Muchísimas gracias a todos. De verdad que como decía Beatriz, yo quiero mucho a CIS. Entonces, hace tiempos que no hago una charla de estas y como que quería compartirles un poco a ustedes los retos actuales en calidad, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con calidad, son los puntos que yo últimamente, y cuando digo últimamente, son los últimos 11 años ya, me he especializado. Yo quisiera como empezar con ya que somos más bien pocos, como con una tertulia de por qué están acá, qué les llamó la atención de esta charla, qué quisieran escuchar. ¿Quién se atreve a levantar la mano y mira? ¿Alguien? ¿No? Están ¿Alguien? muy tímidos, ninguno levanta la mano. La mano o la cámara, perdón, o del La micrófono lo mano, pueden abrir. micrófono, o en Sí, chat, o por chat también es válido. Buenas tardes a todos. ¿No, Sergio? Bueno, yo soy Sergio Lugo, yo soy gerente de investigación y desarrollo pues, de una organización que tiene un producto de software y pues básicamente cuando me llegó la notificación por parte de uno de los miembros de ASIS, pues me devolvía como a entender el concepto del Chief Left. Incluso vi un par de videitos y dije, bueno, suena como interesante. Y pues me gustaría como aclarar algunas cositas y sobre todo pues mirar las potencialidades que logré mirar como en esos videitos. Entonces parte de esos elementos. Vale, súper. Gracias, Sergio. ¿Habían escuchado hablar antes del Chief Left Testing? Sergio ahí ya nos contestó, pero ¿alguien más? No, bueno, les voy a contar un poco como la historia también de lo que yo he trabajado para entender, pues como decía, yo he trabajado por 31 años en temas de desarrollo de software desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de desarrollar internamente o desarrollar como proveedor o ser cliente que recibe software.
bueno, digamos que de diferentes perspectivas. Y cuando yo hice mi maestría ya hace un ratico, terminé hace unos 20 años, empiezan los conceptos de iteraciones, que vamos a hablar un poquito al respecto, y me doy cuenta que lo más difícil, lo que le cuesta más trabajo a las empresas es el tema de calidad y pruebas. ¿Sí? Asimilar como los cambios en temas de calidad y pruebas. Y ahí, digamos que sigo evolucionando internamente, y después del concepto iterativo me encuentro con lo que es la agilidad. Hablábamos ahorita con Beatriz que apoyada con la CIS, decido llamar a un grupo de personas para crear un evento que promueva la agilidad aquí en Colombia. Eso fue en el 2015 y en el 2016 nace Ágiles Colombia como evento. Y desde el 2016 todos los años se ha hecho el evento, a excepción del año de pandemia. Y la agilidad nos viene con otros retos adicionales en temas de pruebas, ¿ok? Porque digamos que si bien agilidad no es velocidad, no es que, ay, ahora somos ágiles y por eso debemos hacer las cosas más rápido, no va por ahí, pero sí debemos ser más efectivos, sí debemos ser más, darle mayor valor al negocio en menos tiempo, ¿ok? Y veo que uno de los retos más fuertes son el cambio de paradigma respecto a calidad, ¿sí? Porque como digo yo en los videos, cuando me da por sacar videos, en LinkedIn, desarrollo ágil sin calidad ágil no es ágil, ¿sí? Sí, por más que haya prácticas de desarrollo ágil, si calidad no está al mismo nivel, si calidad no está ahí también con los mismos lineamientos, pues al resumen no hay agilidad. Entonces digamos que por eso es parte de los retos. Es claro que ahorita hay que entregarle valor al negocio, hay que entregárselo rápido. Y por eso, tal vez no fue claro en la presentación, decido, digamos que soy artífice de una plataforma de colaborativa de calidad en lenguaje de usuario, que se llama Engist, y es un paradigma de pruebas orientado a este concepto Chevron Testing, a este concepto de DevOps, o sea, lo que ahora nos exige la industria. Y pues lo que vamos a hablar ahora es práctica, ¿no? O sea, es como experiencia. Recordemos que es un nombre elegante que uno le da a los golpes que ha tenido en la vida. Así que posiblemente vamos a hablar de algunos golpes, también algunos aciertos en diferentes proyectos, que ya me puse a sumar los proyectos en que yo he estado, proyectos en gran escala, y han sido más de 50. Entonces, pues eso es básicamente lo que vengo a compartir, un poco de experiencia al respecto. Entonces, sin más, ahora voy a compartir pantalla. De pronto a mí me gusta verlos por si quieren levantar la mano, por si quieren como hacerlo de una manera diferente. Por eso es que, permítanme un segundito, ya comparto aquí pantalla. Me dejo por aquí, entonces vamos a hacer. Todavía no. Todavía no. Un segundito. Quería hacerlo de una manera, pero no encontré hecho. Pero bueno. Muy bien. Listo. Vale, ok. Entonces, también lo que vamos a compartir un poco es la experiencia de trabajar en pruebas en el concepto Chevron Testing.
tanto a nivel de prestar servicios de pruebas, que eso lo hacemos en Magis. En Magis trabajamos lo que es temas metodológicos y de servicios de pruebas, como lo que es desarrollo de software aplicando el shift left testing, que lo hacemos también en táctica. Okay. Muy bien. Entonces, básicamente, el foco de lo que vamos a trabajar hoy es shift left testing y conceptos, paradigmas nuevos como puede ser TDD, Test Driven Development, y también vamos a ver un poquito de un concepto que se llama Shift Right Testing. Muy bien. Shift Left Testing es un concepto que nace en el 2001 y que tiene diferentes tipos. Como lo vamos a ver ahora, TDD es un concepto que nace en el 88. Fíjense que no es que sean conceptos del año pasado. Que tiene yo le llamo sus hijos, que son BDD y ATDD. Y Shift Right Testing es un concepto que sí es un poco más nuevo, no tengo muy claro en qué año nace, pero sí está dentro de los conceptos DevOps. ¿En qué consiste Shift Left Testing? Como les decía, nace en el 2001. Lo acuña este señor Larry Smith. Y básicamente lo que dice es, miren, el proceso de desarrollo de software, si no hay creación temprana de casos de prueba y pruebas tempranas, tenemos varios problemas. O sea, hay dependencia completa del desarrollo de software con las pruebas tempranas. Y miremos que en el 2001 nace también la agilidad. O sea, hay metodologías ágiles que nacen antes. Scrum, por ejemplo, nace en 1993, aunque empieza a aplicar en 1986. Extreme Programming nace en 1988, Crystal también nace en los 80s. Entonces, muchos de estos métodos nacen desde antes. En el 2001 se consolida el manifiesto ágil y también es el momento en que sale el concepto de Shift Left Test. ¿Okay? Y básicamente lo que consiste es, lo que dice este señor, el paper es simple, donde dice, si no creamos de manera temprana las pruebas, el desarrollo de software falla totalmente. Y hace un llamado, él hace un llamado ahí a la automatización de pruebas. Si nosotros miramos el concepto de pruebas que nace en el Cascada en 1970, con un paper que hace Winston Royce. Winston Royce, cuando pinta el Cascada, que conocemos todos, que dice primero se hacen los requerimientos del sistema general, luego los requerimientos de software, luego análisis, luego diseño, luego desarrollo, luego pruebas. En ese mismo paper, yo lo tengo subrayado, dice, yo creo en este concepto, así lo dice, pero es muy peligroso e invita al fracaso. Así es como lo dice, es muy riesgoso e invita al fracaso. ¿Por qué? Porque las pruebas están al final. Lo que en ese momento invitaba a Winston Royce, porque la tecnología no se lo permitía, era que revisáramos los documentos. Entonces revisemos los documentos de requerimientos, revisemos los documentos de diseño, de tal manera que tratemos de encontrar los errores lo más pronto posible. Ese era el enfoque Winston Royce del 70. Pero aquí en el 2001, en donde ya tenemos la tecnología orientada a objetos, los desarrollos ya están orientados a objetos, ya la tecnología nos permite más cosas, ya existe la automatización de pruebas. La primera vez que yo automaticé pruebas fue en 1998, cuando se hacían pruebas de año 2000, cuando el mundo se iba a acabar. Entonces, digamos que ya existía la tecnología, entonces en este momento la reunión dice, hay que crear y automatizar pruebas lo más pronto posible. Entonces, lo que les quiero mostrar es que de probar antes ha sido una inquietud desde que nace la ingeniería de software. La ingeniería de software nace en los 50, 60 en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y en los 70, digamos que ya está la inquietud de miércoles, dejar pruebas para el final es muy, muy riesgoso. Pero es aquí en el 2001 que dice Larry Smith, tenemos que, es perentorio, es obligatorio, así es como lo dice en el paper, que hagamos pruebas tempranas. ¿Sí? Entonces, si miramos un poco lo que es la tipología de las pruebas tempranas,
la primera aproximación que se hace a eso es lo que llamamos el modelo en B, que es el que están viendo ustedes en este momento. El modelo en B es el que nos dice, este ladito es el cascada, ¿cierto? O sea, tenemos el descubrimiento de las necesidades, luego hacer los requerimientos, escribir los requerimientos del sistema, hacer el diseño, hacer el desarrollo, hacer el diseño arquitectónico primero, luego diseño detallado, luego el desarrollo. Pero lo que invita es que al momento que estamos descubriendo las necesidades, en ese momento se mire cómo van a ser las pruebas. O sea, desde el primer momento se estoy mirando cómo van a ser las pruebas, voy a verificar en la parte operativa que la cosa funciona. Cuando estoy haciendo el levantamiento de requerimientos, ahí empieza a hacer la planeación y diseño de las pruebas de aceptación. Cuando estamos haciendo ya los requerimientos del sistema detallado, ahí miramos cómo es que se van a hacer las pruebas de sistema. Cuando estamos haciendo la parte arquitectónica, vamos a planear y detallar cómo van a ser las pruebas de integración. Cuando estamos haciendo el diseño detallado, ya vamos a mirar cómo es que se van a hacer las pruebas unitarias, lo que llamábamos en ese momento unitarias, y las pruebas de componentes y las primeras pruebas de integración. Entonces, el modelo en B es un llamado a decir, oiga, pensemos en las pruebas antes, aunque la ejecución se deja para el final. Y la ejecución al final se deja primero las pruebas de componentes, luego las pruebas de integración, luego las pruebas de sistema, luego las pruebas de aceptación. El hecho de pensar las pruebas antes ya es ganancia. O sea, está demostrado, así demostrado, que el hecho de pensar, de diseñar las pruebas en el momento en que estamos haciendo los requerimientos, ahí ya hay ganancia, ¿sí? Porque esto nos ayuda, nos sirve de técnicas para mostrar que los requerimientos no están pensados completamente. Las pruebas generalmente se prueban por escenarios, ¿cierto? Se piensan por escenarios, y el hecho de pensar los requerimientos por escenario nos ayuda a guiar y a darnos cuenta, oye, esto no había caído en cuenta de este escenario, no me había dado cuenta de tales pasos que requiere tal otro escenario. Entonces, aquí ya hay ganancia. Sin embargo, sigue presentándose lo que decía Winston Royce en los 70s, y es que es riesgoso porque hasta el puro final es que se hacen las ejecuciones, la manera como dice Winston Royce en su paper, es que ahí es donde se verifican las entradas, ahí es donde se verifican las salidas, y antes es papel, ¿no? Entonces, por eso, digamos que es mejor, es más shift left las iteraciones, ¿sí? Las iteraciones, cuando lo definimos, por ejemplo, estilo RUP, ¿sí? RUP, nos propone las iteraciones estilo cascada, ¿sí? En donde cada una de las iteraciones cada una de las iteraciones se demoran de 2 semanas a 2 meses, así lo define RUP, y ahí por dentro tenemos mini cascadas. RUP no es cascada, ni RUP es ágil, ¿sí? Eso es importante como tenerlo en cuenta. Hay personas que me dicen, ay, es que estas metodologías cascadas como RUP. No, RUP no es cascada, pero tampoco RUP es ágil. RUP es una metodología basada en iteraciones, ya nos ayuda con el concepto Chef-Left Testing, porque en lugar de probar hasta el puro final, probamos de a pedazos. Pero lo difícil es saber qué pedazos probamos, ¿cierto? Porque debe estar pensado el desarrollo de tal manera que se pueda probar al final de cada iteración. Y de ahí es donde viene la importancia de los casos de uso, ¿sí? RUP viene con casos de uso, aunque los casos de uso pues, lo generó Jacobson en su método Objectory, que es adoptado por RUP, y las dos cosas están unidas. Requerimientos con casos de uso está unido con poder probar por iteraciones, ¿sí? Como que a veces la gente los desliga, ¿no? Las dos cosas están unidas. Y ahí ya tenemos un concepto Chef-Left Testing que está moviendo las pruebas para el principio. El problema muchas veces es cuando las personas aplican RUP, que no es que sea el diablo, como algunos piensan que no, RUP no sirve para nada. No, yo he sacado a producción varios proyectos trabajando con RUP. Es mejor ágil, estoy de acuerdo con eso. Pero ahí la clave es saber probar. ¿Y qué probamos?
y en eso RUP es súper claro, lo más difícil primero, ¿sí? O sea, las pruebas que se trabajan antes, las que se mueven hacia la izquierda, por eso se llama shift-left testing, porque es no dejar las pruebas para el final, sino moverlos hacia la izquierda. Entonces, las pruebas que se mueven hacia la izquierda, y ojalá las primeras, sean las de las cosas más difíciles. Eso lo llaman de los, si uno se mete en el RUP, se llaman los casos de uso arquitectónicos, pero ahí la clave es que sea lo más difícil. Y ojo, que las pruebas no son solamente funcionales. Las pruebas también deben ser no funcionales, o sea, también movemos hacia la izquierda las pruebas no funcionales, eso incluye las pruebas de seguridad, eso incluye las pruebas de carga, eso incluye las pruebas de desempeño, eso incluye las pruebas que sobre todo están relacionadas con arquitectura, ¿sí? Entre más pronto se detecte un error, es más barato, y esa es la clave del shift-left testing, es bajarle el costo a los errores. Si un error se detecta al puro final y resulta ser un error conceptual o un error arquitectónico, seguramente es un fracaso. O sea, yo he estado en proyectos, me ha tocado un proyecto en particular que me lo entregaron en la mitad, ¿sí? O sea, yo estaba liderando otros proyectos, entonces me entregaron este y me dijeron, Dalia, no te preocupes, todo está listo, lo único que faltan son las pruebas. No sé si alguien le ha dicho eso. Supuestamente todo estaba listo, ¿sí? ¿Y qué le pasó en ese caso en particular? Que tenía problemas arquitectónicos graves, tenía un problema de desempeño muy grave, la manera como habían pensado el diseño en metamodelos hacía que el desempeño fuera muy deficiente a pesar de tener máquinas muy poderosas, porque siempre el desempeño está al lado de las máquinas, ¿no? Y eso al final, ¿qué pasó? Que me tocó subir a presidencia y decirles, señores, esa plática que ustedes habían destinado, que era varios millones de dólares, que habían destinado para este software, tenemos dos opciones, o volver a empezar, o hacer un cambio de arquitectura tan grande, tan difícil, que es más costoso que volver a hacer. ¿Sí? Eso pasa cuando los errores se detectan de una manera muy tardía, que los errores salen muy caros. Hay errores que son más caros que ese. Son errores cuando salen a producción y de una manera tardía se caen en cuenta de errores conceptuales. Los errores conceptuales son los más caros. Conceptualicé mal el proyecto, conceptualicé mal el sistema, son los errores más caros. Y si se detectan errores en producción así, pues tiene pérdidas para el negocio, pérdidas fuertes. Entonces, ¿qué consiste el punto aquí? En mover hacia lo más izquierdo posible las pruebas. Hasta ahí vamos. Me gustaría como escucharlo si tienen preguntas. Gracias. Supongo que eso significa que sí. Ok, Sí, todo bien, todo bien. ok, vale. Muy bien. Entonces, es mucho mejor si además de iteraciones aplicamos el concepto en B dentro de las iteraciones. ¿Sí? Es mucho mejor. ¿Sí? Porque ya no tenemos que esperar al final de la iteración para darnos cuenta de errores conceptuales, sino que movemos aún más hacia la izquierda el detectar errores conceptuales que son los más caros, ¿sí? Y el poder prevenir errores. O sea, el error más barato es el error que se previene. Entonces, uno siempre debe tratar de ir hacia prevenir los errores. Los errores más caros son los que se detectan en producción y son errores conceptuales. Esos son los más caros. O errores arquitectónicos. Los errores arquitectónicos y los errores conceptuales son los más caros. Y si se detectan en producción es lo más caro que hay. Si se detecta un error conceptual en un concepto shift-left testing, al puro principio de la primera iteración, pues es un error mucho más barato. Y si además de eso prevenimos el error, es el error más barato que existe. El error más barato es el que se previene. Entonces, en shift left
lo que hacemos es mover hacia la izquierda la detección de errores. Y por eso, si estamos en un concepto iterativo, pero en B, es mejor. Ahora, lo mejor es la agilidad. Pero la agilidad, muchas veces la gente no lo entiende bien, ¿sí? Porque muchas veces la gente, lo que yo me he encontrado en varias empresas, que piensan que las iteraciones, como se las mostré, ya es Scrum, ¿cierto? Scrum es un marco de gestión, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero de todas maneras, en Scrum no es un marco de ingeniería software. Pero de todas maneras, dentro de Scrum, uno puede inferir, porque no lo dice explícitamente, pero uno puede inferir esta diapositiva que la muestra SAFe, que es un framework de escalamiento de Scrum. Y aquí nos dice que si tenemos sprints o iteraciones de pruebas, esto no es ágil. O sea, si ustedes escuchan en empresas, tenemos un sprint de pruebas, ahí no hay agilidad. Ellos lo llaman cascada interiteración, ¿sí? Si tenemos que al final de la iteración hay pruebas, como les mostraba yo ahorita, tampoco es agilidad, ¿sí? Ellos lo llaman cascada dentro de la iteración, cascada intra-iteración. Realmente agilidad es algo que se llama cross-funcionalidad. En la cross-funcionalidad, si ustedes ven acá, las pruebas son algo continuo. Aquí donde dice T es de pruebas, ¿no? Y se hace por cada historia, ¿sí? Por cada historia de usuario. Entendiendo historia de usuario, acuérdense que yo les dije que pruebas está unido con requerimientos. La historia debe estar desarrollada y probada en un máximo de 3 días. Entonces, es un proceso continuo de pruebas. Las personas de pruebas tienen oficio desde el primer día, no es al final de la iteración. Y hay veces que uno encuentra historias de usuario grandísimas. Yo me acuerdo una que vi en una empresa, una historia de usuario que era de 40 páginas. Eso no es una historia de usuario, o sea, no es, porque las historias, para que sean historias, deben estar hechas, pensadas, de tal manera que se desarrolle y pruebe en 3 días. Y esa es la clave Chef Lab Testing, ¿sí? Dentro del manejo ágil. Y es que se esté probando todos los días. Desde el manejo interactivo debe haber automatización. ¿Sí? Debe haber automatización. ¿Por qué? Porque cuando uno está en un concepto incremental, existe la alta probabilidad de que se inyecte un error. Inyectar un error es que antes estaba funcionando algo y por algo que hice como desarrollador, no me di cuenta de su impacto y dañó otra cosa que ni me imaginaba que tenía efecto allí. Eso se llama inyectar errores. Entonces, como la probabilidad es muy alta, yo me acuerdo hace muchos años, en algún viaje que tuve de Asís a Bucaramanga, ahí yo leía y les dije en ese viaje que existe una probabilidad del 65% de inyectar errores. Yo no sé si se pueda medir, pero sí creo que es más del 65% por la vivencia que he tenido, ¿no? O sea, es muy fácil que se inyecte un error cuando se haya cambio. El problema no es inyectarlo, el problema no es no darse cuenta. Entonces, por eso la automatización lo que hace es volver a ejecutar rápidamente las pruebas de lo que antes funcionaba para demostrar que sigue funcionando. Entonces, cuando hablamos de automatización, la gente muchas veces piensa que el software tiene que estar estable para poder automatizarse, ¿sí? Y eso es un pensamiento de hace muchos años. Ya no, porque necesitamos la automatización de pruebas, la necesitamos en el día a día del desarrollo. ¿Okay? Entonces, ahí es donde viene un concepto que nos cambia el paradigma. El concepto no es que sea nuevo. Alguien me escribió en el chat, perdón, un segundo. Ok, vale. El concepto no es propiamente que sea nuevo, solo que hasta ahora, 25 años después, o 30, la gente lo empieza a aplicar y es el concepto TDD. El concepto TDD, ¿sí? Es un concepto no de pruebas.
La gente a veces piensa, esto es una herramienta de pruebas o un método de pruebas. No, el concepto TDD no es un método de pruebas. El concepto TDD es una forma de trabajar. Es un tema de cómo se diseña el software y cómo se desarrolla el software. No es un tema de pruebas, ¿sí? Es el desarrollo dirigido por pruebas, TDD. TDD nace como parte de Extreme Programming en los 80s, a finales de los 80s. Y se ha demostrado que baja el número de errores de una manera dramática. O sea, mejora la calidad de un 50 o un 70%, dicen los estudios. De mi experiencia, cuando he implementado TDD y alguno de sus hijos, de mi experiencia lo que he visto es que mejora la calidad en más porcentaje, 75, 80%, e incluso tuve un caso que el equipo decía que era 100% que aumentó la calidad. Tiene tres bases principales, TDD, ¿sí? Se implementan las funciones justas de lo que el cliente necesita. Y eso ya es una ventaja en términos de requerimientos. Existen algunos estudios que muestran que el 65% del software nunca se usa. Eso es un dato para anotar. El 65% de los requerimientos nunca se usan en producción. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque la gente cuando piensa en requerimientos, ay, chévere hacer esto, chévere hacer lo otro, chévere hacer lo otro, chévere hacer lo otro, y como que hay muchas ideas y se desarrollan, pero ya en producción no se usan, ¿no? Entonces, eso pues es un tema ya para agilidad, pero la ventaja de TDD es que se implementa lo que se va a probar, solamente lo que se va a probar. ¿Sí? Si no está clara la prueba, no se implementa. Es claro que minimiza el número de efectos en producción, eso está demostrado. Y la otra gran ventaja que tiene TDD es que nos permite mejorar los diseños de software, de tal manera que el software queda modular y queda reutilizable a lo largo del tiempo. Ok, casos de uso es bien diferente a historias de usuario, ¿sí? Se parecen más casos de uso 2.0 a historias. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Los casos de uso, su gran poder es aislar la funcionalidad de tal manera que se pueda probar o incluso se puede poner en producción antes, pero son gorditos, los llamo yo, o sea, son funcionalidades grandes, ¿sí? Las historias de usuario se deben pensar para que se desarrollen y prueben en 3 días. Entonces, el método de casos de uso 2.0, bueno, y tiene una desventaja grande que tienen los casos de uso, y es la cantidad de documentación. O sea, los casos de uso como método nos pide una documentación muy detallada, que es buenísima, la verdad, es buenísima. ¿Por qué? Porque uno piensa en escenarios, piensa en el flujo básico, los flujos alternativos, bueno, esa forma de pensar es muy buena. El problema es que documentarlo es demorado, es costoso para que al final quede solo en documentos. Entonces, casos de uso 2.0 es una evolución de casos de uso que también generó Jacobson, el papá de los casos de uso, y es una manera de livianizar la documentación de los casos de uso y el pensamiento, o sea, sigue con la misma ideología de flujos, que es muy buena, pero la forma de trabajar es como si fueran historias de usuario, mucho más liviana. ¿Sí? A mí me gusta muchísimo trabajar con casos de uso 2.0. Digamos que no puedo profundizar aquí por cuestiones de tiempo, pero los invito a revisarlo. Si en algún momento nos tomamos un café y hablamos al respecto. Porque las historias de usuario tienen para mí una situación y es que si uno lo sabe hacer de verdad, o sea, si uno se ha leído el libro de Lucho Salazar y de Jorge Abad de historias de usuario y lo aplica adecuadamente, es una muy buena herramienta. Pero como historias de usuario es una técnica tan abierta, lo he visto muy mal aplicado en muchas partes, ¿sí? Muy mal aplicado en muchas partes. Entonces tiene ese problema, que es
Si los casos de uso también yo lo vi en la época de los 2000, que yo hacía asesorías en muchas empresas, en todo lo que es del 2000 al 2010, casos de uso estaban en el boom. En ese momento lo aplicaban, uno tenía que corregir muchísimo la aplicación. Historias de usuario, he visto que también lo aplican no tan como debería ser y pues tiene unas connotaciones muy complejas. Entonces, no es lo mismo, hay fuertes diferencias entre los dos y hay una en la mitad que son casos de uso 2.0. No sé si ahí solucioné la inquietud. Vale, ok. Entonces, TDD son 3 grandes pasos, hacerlo varias veces, ¿sí? Primero se escribe la prueba, automatizada, esa es la clave. O sea, la ventaja del TDD es que la automatización es parte del proceso de desarrollo, ¿sí? Algo altamente recomendable, por cierto, aquí hago un paréntesis, porque también conozco varias empresas que dicen, ay, vamos a automatizar, vamos a hacer proyecto de automatización, ¿sí? Y el problema de eso es que lo tratan como proyecto. Un proyecto tiene un inicio y un fin, ¿cierto? Entonces, automatizan muchas cosas, pero no hay cambio cultural, no hay cambio, o sea, la automatización no es un proyecto, la automatización es una forma de desarrollar, una forma de automatización de pruebas. Entonces, hay que hacer cambios culturales, hay que hacer cambios de proceso de desarrollo, porque si no, pasa como también lo he visto en algunas empresas, que uno se encuentra otra vez con ellos y ¿qué pasó con la automatización? No, imagínense que pues eso ya se desactualizó porque el software siguió funcionando, siguió avanzando y la automatización quedó detrás y ya no nos sirve. Eso lo he escuchado varias veces. ¿Por qué pasa eso? Porque la automatización se trabaja como un proyecto en lugar de trabajarlo como debe ser, que es un cambio de proceso de desarrollo de software. Entonces, volviendo al tema de TDD, lo primero que se hace es escribir las pruebas y se escriben las pruebas automatizadas antes del desarrollo. Y luego se hace el desarrollo para que esa prueba pase. Y ya cuando la prueba pasa, entonces se refactoriza. Refactorizar es modificar o volver a desarrollar lo que antes funcionaba para mejorar su diseño. Eso se llama refactorizar. Que si estamos trabajando agilidad, si estamos trabajando entregas continuas en producción, ese tipo de cosas es necesario refactorizar, ¿sí? No es algo opcional, es necesario. Y si no hacemos refactorización, vamos a caer en deuda técnica. ¿Qué es deuda técnica? ¿Sí? Deuda técnica es una deuda, pero se llama así, que salimos a producción sabiendo que el diseño, o a veces no se sabe, pero igual pasa, que el diseño no es el más apropiado, pero ya estamos en producción así. Y el hecho de haber salido se vuelve una deuda porque hay que pagar. O sea, si un diseño no está bien hecho y hay que hacerle una modificación al software, entonces, uy, es difícil hacer esa modificación, ¿no? Es complejo hacer esa modificación. Y entre más haya funcionalidad sobre ese mal diseño, es más difícil, es mucho más difícil hacer modificaciones. A eso se le llama deuda técnica. Se vuelve una deuda, o sea, se llama deuda porque es como una deuda común y corriente que toca pagar muchísimo más lo que uno hubiera podido hacer desde el principio si lo hubiera hecho bien. Muy bien, estoy siguiendo con TDD. ¿Qué ventajas se han demostrado? Como les decía, la calidad del software aumenta de un 50 a 70%. El código es mejor, tiene mejor diseño, tiene reutilización. Se escribe las pruebas antes del código. Eso significa que se vuelve el diseño concreto, no como general, ay, debería permitir todas las formas de registro de los usuarios. No, no, no. Usuario A, usuario B, usuario D, usuario E, porque son las pruebas. O sea, debo probar el usuario tipo A, el usuario tipo B, el usuario tipo C. Entonces, eso es muy bueno porque se vuelve concreto el pensamiento se vuelve concreto para
ahí hacer las pruebas. Entonces hay mejor trabajo en equipo y al hacerlo, ese trabajo en equipo que se ve mejor en BDD, después les explico qué es BDD, hay más confianza, hay más unión, el manejo de cross-funcionalidad es mucho mejor y definitivamente se quitan las fases de prueba. Que lo que tenemos que hacer en Shift Left Testing es quitar la fase de pruebas. No debe existir más fases de pruebas, ¿sí? Ni etapas de pruebas, no debe existir. Las pruebas deben ser tareas, no fases. Y tareas combinadas dentro del trabajo de desarrollo, no al final. ¿Sí? Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene TDD, como digo. TDD está muy orientado hacia las pruebas de componentes, como vamos a ver el ejemplo que vamos a trabajar ahorita. Mientras que BDD está más orientada a las pruebas de usuario, como vamos a ver. Y otra de las grandes ventajas es que las pruebas se vuelven la documentación técnica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace? Primer paso, se escribe la especificación, algo simple, pensando en escenarios de pruebas. ¿Sí? O sea, la clave es el pensamiento por escenarios. El pensamiento por escenarios es muy poderoso, muy, muy, muy poderoso. Y entonces escribimos las pruebas automatizadas. Como segundo paso, se implementa el código. Ese código se implementa solo para que cumplan las pruebas, no más. Al principio no importa si el código es feo, ¿sí? No importa, solamente que pasen las pruebas. Porque en el siguiente paso, entonces, se refactoriza. Se cambia en la implementación de tal manera que tenga un buen diseño. Esto está demostrado, insisto, en que genera buen código y esto es una práctica ágil, ¿sí? Y está demostrado, yo les dije, ágil no es igual a velocidad, pero sí es igual a generar valor. Entonces, puede que uno piense, uy, pero mientras hago todo esto, me demoro mucho desarrollando. Es cierto, pero lo que a veces la gente no se da cuenta es que después de la codificación viene la ejecución de pruebas y luego empiezan a devolver por errores, se corrige el error, lo devuelven o por los mismos errores o por otros, se corrigen los errores y eso se vuelve un ciclo muy largo y muy difícil. ¿Sí? Dice la ley de Brooks que las pruebas son el 50% del esfuerzo y la codificación es solamente el 15% del esfuerzo. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? La ventaja que tiene esto es que el esfuerzo de pruebas está embebido dentro del desarrollo y hay menos esfuerzo perdido y además pérdida de energía en el va y viene, va y viene, va y viene. Entonces vamos a ver un ejemplo simple. Esto es un ejemplo de código muy simple para que entiendan el concepto y luego lo vamos a llevar hacia los conceptos de las pruebas que conocemos, las pruebas de sistema. Entonces, ahí tienen ustedes el link para donde está el ejemplo. Vamos a suponer, vamos a crear una calculadora muy simple. Simplemente es un método, esto va a ser en Java, pero no importa si no saben Java, igual creo que lo van a entender. Es un método para adicionar números, ¿sí? En donde si la cadena que le llega es vacía, debe retornar un 0. Si le llega un número, retorna el mismo número. Si le llega varios números, retorna la suma de los números. Y esos números que les llegan pueden estar separados por coma o por nueva línea, para que la lleven. ¿Okay? Esos son los requerimientos. Entonces, fíjense, lo que quiero que miremos aquí es el paso a paso de cómo se piensa en TDD. Entonces, lo primero que hacemos es crear las pruebas. Como estamos trabajando en de componentes, entonces son pruebas unitarias de componentes, ¿sí? Esto es JUnit. Lo único que quiero que vean aquí es que la primera prueba, la primera prueba, le manda uno o dos números y retorna true. O sea, bien, ¿sí? Es correcto lo que hace. En la segunda prueba, entonces le voy a mandar una letra y va a retornar una excepción, o sea, va a sacar un error. Aquí hay un error. Pero ojo a esto que les voy a mostrar. La tercera prueba le manda tres números y va a retornar también error. Y ustedes me van a decir, pero Dalia, dentro de los requerimientos decía que se podía mandar 3 números. Sí, pero es que ahí es donde está el pensamiento TDD. Ahí es donde está. ¿Sí?
vamos a ir por pasos. Por eso es que TDD está unido con el concepto de historias chiquitas, ¿sí? Ambos son de Stream Programming. Con el concepto de historias pequeñitas que se desarrollan en máximo 3 días. Porque la idea es que uno desarrolla, en este caso, solamente es que me llegan 2 números y me puede llegar una letra y hago el escenario que valide la letra. Entonces, aquí está el código. Como digo, no importa si lo entiendan o no, lo que les quiero decir ahí es que se hace el código solo para que cumpla estos temas. Y todavía no vamos a desarrollar que reciba varios números. Luego se hace la prueba, la siguiente prueba. ¿Cuál es la siguiente prueba? Que si le llega una cadena vacía, te va a retornar 0. Entonces, aquí se hace la prueba para que si se le manda una cadena vacía, entonces debe ser igual a 0 la respuesta. Y luego se hace el código. Se cambia ya el código. ¿Sí? Okay. Luego puede manejar un solo número. Entonces vamos a hacer la prueba para que maneje solo un número. Y ojo, aquí vamos a mejorar otra prueba que teníamos. Esta otra prueba vamos a validar efectivamente que se haga una suma. Porque antes solamente estaba diciendo devuelve true. Ahora vamos a validar que efectivamente es una suma. Y se hace la implementación correspondiente. Y de paso hacemos un refactor en acá. De lo que ya funcionaba, hacemos un refactor. ¿Sí? Para que quede mejor el diseño. Y luego, entonces, ahora sí vamos a hacer que se pruebe con varios números. Entonces vamos a quitar la prueba de solo 2 números, perdón, la prueba que daba error cuando mandaba varios números, y ahora sí vamos a dejar la prueba que no manda error, sino que valida efectivamente que son varios números. Y se hace la implementación. Y por último, esos varios números pueden hacerse separados por comas o por líneas, y se hace la implementación. Entonces, miren ese concepto. ¿Sí? Es un concepto de desarrollo un poquito, pruebo con pruebas automatizadas. Desarrollo otro poquito, pruebo con pruebas automatizadas. Desarrollo otro poquito, pruebo con pruebas automatizadas. Y así es como vamos avanzando. Entonces vamos avanzando a la fija. No es que desarrollo un montón y después otras personas por allá ejecutan las pruebas y pues ojalá nos vaya bien. O sea, no. Sino que ahí vamos, cada paso que vamos haciendo, cada historia que vamos haciendo, lo vamos haciendo a la fija. Hasta ahí, ¿qué te decía? Ok, ¿qué aplicación me ayudaría para hacer el proceso de código? No entiendo muy bien la inquietud. Este ejemplo que estamos viendo se hizo con JUnit. El TDD está hecho para pruebas de componentes, ¿sí? O sea que tiene que estar metido en el ambiente de desarrollo, en el IDE del desarrollador. Ahí es donde sale un señor. No sé si respondí la inquietud de Stephanie. Ahí es donde sale un señor que se llama Dan North, que se dio cuenta de que, bueno, esto de TDD está bueno, pero los desarrolladores piensan solamente en sus componentes y pierden la visión del negocio, ¿sí? Pierden la visión sistémica de negocio, y por eso es que nace BDD. BDD, Behavior Driven Development, ¿sí? Es un hijo del TDD, pero ya no pensamos, así como estamos pensando ahorita en métodos, sino que estamos pensando en negocio, ¿sí? En lo que ve un usuario final, ¿sí? Estamos pensando ahí en negocio. Entonces tiene la gran ventaja que ya las pruebas son más orientadas hacia el sistema. Y lo que es súper interesante acá con lo que hace BDD, es muy, muy interesante, es que nos cambia el concepto de qué son pruebas unitarias. ¿Sí? El concepto de qué son pruebas unitarias se vuelve totalmente diferente porque ya las pruebas unitarias no son de componentes solamente, sino que se trajo hacia la izquierda, dentro de el concepto Shift Testing, se trajo hacia la izquierda las pruebas de sistema. Entonces, fíjense que cuando veíamos el modelo en B, decíamos que primero las pruebas de componentes, luego las pruebas de integración, luego las pruebas de sistema, luego las pruebas de aceptación. Entonces, la ventaja del BDD
es que se trajo para la izquierda más pronto en las pruebas del sistema, y entonces el concepto de qué son pruebas unitarias cambió. Entonces ya las pruebas unitarias ya no son las pruebas de componentes. Sí se hace en el momento en que se hace el desarrollo, pero la invitación de BDD es que se hagan más completas las pruebas. Entonces, Dan North, cuando hizo este concepto, se inventa un protocolo, llamémoslo así, que se llama Gherkin, y Gherkin es esto que están viendo acá, que se describe el escenario diciendo primero las condiciones, luego el disparador y luego el resultado. Entonces aquí por ejemplo, dado que el visitante está en el home screen, cuando el visitante hace clic en el botón registrar, entonces se carga una pantalla de login. Y cuando el usuario digita el correo, y cuando el usuario digita el password, y cuando el usuario da clic en el botón registrar, entonces se muestra la pantalla de confirmación. Entonces, digamos que así se escribe. Y ahí nace un framework que se llama Cucumber, más que un framework, es como una librería. El punto es que así se escriben los escenarios de prueba en BDD, pero hay que desarrollar. O sea, digamos que el mismo tema de desarrollar que veíamos en TDD, sí sigue aplicando en BDD. ¿Sí? Sin embargo, pues esto hace que los conceptos de escenario sean mucho más claros. Entonces aquí tengo rápidamente unos ejemplos que si la historia de usuario dice como cliente de un banco requiere ingresar la información para hacer una solicitud de un préstamo, entonces aquí tenemos el primer escenario de solicitud de datos, ¿sí? Que es solicitar datos de la empresa. Y ese es el primer escenario. Luego hay otro escenario en que la empresa no existe. Hay otro escenario en que solicitamos los datos del empleado. Entonces solicitamos tanto los datos de la empresa como los datos del empleado. Y luego, entonces, salario ingresado inválido. ¿Sí? Y así es como se va trabajando el pensamiento por escenarios, ya no solo pensando en el método del código, sino pensando en escenarios también del sistema. Empieza a evolucionar BDD y tiene una consecuencia muy bonita, muy interesante, y es acercar a las personas de pruebas con las personas de desarrollo, en donde aquí pues hay una propuesta de proceso. Digamos que yo manejo una metodología un poquito diferente a esta, pero esto es una propuesta de proceso en donde fíjense que ya involucra al Product Owner, ¿verdad? Entonces, desde el Product Owner se definen las historias y luego hay una cross-funcionalidad. ¿Sí ven ahí? Hay una reunión, Product Owner, personas de pruebas, personas de desarrollo, en donde vamos a pensar en los escenarios juntos. ¿Sí? Vamos a pensar en esos escenarios juntos, y al pensar en esos escenarios juntos, esos escenarios van a guiar el desarrollador y van a guiar las personas de pruebas. ¿Sí? Entonces ahí estamos mandando shift left el concepto de prueba. ¿Sí? Y en la TDD es básicamente la misma filosofía, solo que ya es acercarnos no solamente al Product Owner y a personas de pruebas, sino acercarnos también al usuario. O sea, es la misma idea, pero incluso el usuario está involucrado en el pensar en escenarios, ¿sí? En definir los escenarios de prueba. Esos escenarios de prueba se vuelven la base para el desarrollo, por supuesto se vuelven la base para en las pruebas automatizadas, digamos, la automatización es fundamental en este tema, y la validación final se hace con pruebas automatizadas. ¿Sí? ¿Hasta ahí inquietudes? ¿Lo entendió? Vale. Pues supongo que las otras personas significa que hasta ahí entendí. Bueno, las pruebas automatizadas, sí, señor. Requieren un software especial. Hay diferentes maneras de hacerlo.
digamos que en general la mayoría de las empresas lo que hacen es tener personas especializadas para automatizar las pruebas, que es un desarrollador, pero que además sabe automatizar pruebas. Y en este momento se están poniendo de moda, están empezando a surgir las herramientas de automatización de pruebas no code, ¿sí? Sin código. Ya hay varias. Es importante aclarar que las herramientas RPA no sirven para automatizar pruebas, porque la base de la automatización son las validaciones. Entonces, una herramienta para automatizar pruebas debe estar enfocado no solamente a hacer clic, 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 clic aquí, sino a validar que el software sea correcto, ¿vale? Ok. ¿Hay escenarios de negocio o tipos de soluciones en donde mejor aplique BDD o TDD? Yo creo que se puede aplicar en cualquier escenario de negocio, ¿sí? El gran concepto es el pensamiento por escenarios que sí a veces le cuesta trabajo a las personas. Generalmente cuando uno levanta requerimientos, las personas están más acostumbrados a abstraer los requerimientos, ¿sí? Que a pensar por escenarios. Entonces ahí, digamos, que pueden haber algunas dificultades. Al principio, ya después que le cogen la manera de hacerlo, funciona perfecto. Hay algunos retos ahora, claro, en cuanto ya es software de inteligencia artificial o Internet de las cosas, ahí tenemos unos retos diferentes para hacer automatización de pruebas, pero si no hay alguna de esas dos variables, se puede automatizar en general cualquier cosa, ¿vale? Muy bien. Entonces, fíjense que venimos navegando desde los métodos en B, hasta los iterativos como RUP, hasta los ágiles, que bien aplicado sería Scrum. ¿Mm? Pero ahora tenemos un concepto que es DevOps, ¿sí? DevOps es una cultura. Eso es importante entenderlo. Es una cultura combinado con metodologías, con métodos, con herramientas, pero no por el hecho de implementar una herramienta significa que ya estamos en DevOps. ¿Okay? Eso es importante. ¿Y en qué consiste DevOps? Consiste en un infinito, por eso aquí se ve un infinito entre desarrollo, salimos a producción, hacemos monitoreo y otra vez sale otra versión y otra vez sale otra versión y otra vez sale otra versión. Entonces, lo que de pronto aprendimos anteriormente de ITIL, por ejemplo, hay que reevaluarlo porque el DevOps nos invita a un salida a producción continua. ¿Por qué se sale a producción de manera continua? Porque en este momento los negocios los están exigiendo. O sea, cuando yo hice mi primer proyecto, hace 31 años, el proyecto era de 2 años y medio. Y así se trabajaba antes, y era cascada. En este momento, imagínense que uno le diga a un negocio, no, pues nos demoramos 2 años y medio en salir a producción, olvídense, o sea, eso ya no, ¿sí? Es más, a veces decirle a un negocio nos demoramos 6 meses en salir a producción es demasiado tiempo. No porque la gente sea cansona en nada de ese estilo, sino porque los negocios de ahorita son así. Y o te mueves o mueres. ¿Sí? Entonces, el concepto de DevOps es un concepto que le permite evolucionar el software al ritmo del negocio, que es importante que esté unido con conceptos de agilidad para estar enfocado en lo que genera mayor valor al negocio y no gastar todo este esfuerzo en requerimientos de esos que les dije que era el 65% de los requerimientos que nunca se usan. Entonces, esos tienen esos conceptos, pero también está el concepto de salir a producción de manera continua. Entonces, ya no existen fases de estabilización. Uno de los puntos grandes que quita de DevOps es la fase de estabilización. ¿Sí? Esa fase ya no se da. Es un continuo. Entonces, tenemos casos, Amazon, temas de ese estilo, que salen a producción cada 15 minutos. Claro, no de todo Amazon, ni tengo que bajar Amazon para poder salir con el nuevo requerimiento. Es un continuo. Entonces vienen las arquitecturas de microservicios, de microcomponentes para poder soportar estos temas de DevOps, de tal manera que no se apaguen los servicios. Ya vienen arquitecturas de diferentes tipos,
pero DevOps es un concepto cultural, metodológico, que lleva hacia un continuo. ¿Ok? Eso es DevOps. Entonces, en esa medida, hay ciertas pruebas que hay que evaluar, ¿no? Pero digamos que existe la técnica, el concepto Shift Right Testing. Entonces, Shift Left es volver las pruebas lo más pronto posible, ¿no? Shift Right es dejar algunas pruebas para producción, ¿sí? Y esto también es un cambio de paradigma, ¿no? Porque recuerdo hace 20 años que trabajaba en una entidad financiera y algún día a las 2 de la mañana, el comentario de las personas de operación: ay, es que ustedes están haciendo pruebas en producción. ¿Mm? Y los desarrolladores diciendo: no, o sea, esto es muy delicado lo que está diciendo, ¿cómo se le ocurre que estamos haciendo pruebas en producción? Para que 20 años después digamos: sí, vamos a tener algunas pruebas que se hacen en producción, y ese es el concepto Chief Right Test. Todas las pruebas, por supuesto que no, ¿sí? Sino que ciertas pruebas que tienen condiciones muy difíciles de probar, eh, en ambientes complejos, como puede ser la cantidad de usuarios, como puede ser temas de usabilidad, que pues por más que nosotros pongamos de acuerdo quién manda es el usuario final, que solamente se dará cuenta en producción, o algunos puntos de estabilidad. Esos son los tres aspectos que podríamos dejar algunos para probar en producción. ¿Y qué significa probar en producción? Significa que vamos a hacer un monitoreo continuo de esos aspectos cuando salimos a producción, posiblemente en una filosofía, beta testing, alfa testing. O sea, puede que uno decida hacer estas pruebas no con todas las personas o con todas las empresas, sino con algunas determinadas. Pero digamos que el concepto Chip Right nos da la mano, nos da la posibilidad de, o sea, piensen de pronto si algunas pruebas, en lugar de hacer todo ese esfuerzo de crear los ambientes antes, se puede hacer después. ¿Por qué? Porque hay un gran resumen de esto que se llama la economía de pruebas, ¿sí? La economía de pruebas significa dejar en la balanza el costo de los errores en producción versus el costo de probar. O sea, errores en producción, algunos son muy caros, pero no todos. Habrá ciertos errores que no son tan caros, ¿sí? En cambio, probar, si ustedes se dan cuenta, y bueno, cuando uno mira todas las técnicas de pruebas y lo que hay que tener en cuenta en pruebas, puede salir muy, muy, muy costoso. Entonces uno tiene que dejar en la balanza hacer pruebas suficientes para que esos errores carísimos en producción no salgan, ¿sí? Antes de salir. Pero no sobreprobar, de tal manera que no nos vaya a pasar que se nos salen demasiado caras las pruebas versus los errores que al final se detectan. Entonces, la idea es que previo a salir a producción, en esa economía de pruebas, entonces hagamos pruebas Chef Lab Testing orientados al el riesgo de negocio, o sea, lo más difícil, lo más riesgoso, antes. Y algunas pruebas las dejemos para en producción, y hacemos un monitoreo continuo de cosas que posiblemente no nos generan tanto problema y que son muy difíciles de probar. Entonces, digamos que el punto es, y esos son los retos actuales, ¿cierto? De salida a producción de forma continua, de toda la cantidad de variables que significan ahorita probar en conceptos shift left, de prevención de errores o de bajar los costos de los errores, y shift right para los casos en que probar es demasiado costoso. Eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes. De pronto las últimas inquietudes, comentarios.
no hay más inquietudes. Literatura, bueno, es bastante amplia. Ahorita hay un libro que es muy usado que se llama Pruebas Ágiles, es como el que ahorita se referencia, porque digamos que ahí se deben cambiar los paradigmas en pruebas, ¿no? Desde mi perspectiva, temas como ISTQB están en un paradigma diferente, no tan Shepard testing, mucho menos en conceptos TDD o BDD o algo similar. Entonces, es importante cambiar allí de paradigmas, ¿ok? Entonces, si me escribes, te mando completa la información del libro de pruebas ágiles, ¿vale? Vale, de hecho, les cuento, pues yo ahorita estoy dictando en pregrado en la Javeriana nuevamente, porque antes trabajaba solo posgrado, pero quise hacer ciertas experiencias también. Me parece que estos conceptos hay que trabajarlos es actuando, no en teoría. Entonces, sí es importante también cambiar el paradigma de cómo se enseña la ingeniería de software para que esto sea aplicable a lo largo del semestre y pues eso también lo estoy trabajando en la universidad. Eso al comentario de Stephanie de por supuesto que sí. Y lo que se ha detectado en los experimentos que he hecho, en agilidad se habla mucho de experimentos, ¿no? Es que las personas al aplicarlo, los estudiantes al aplicarlo llegan en los siguientes semestres ya con el concepto Chevrolet Test. Entonces, de ahí en adelante, en los otros semestres, aplican el concepto de probar desde el principio, manejo iterativo, etc. ¿Mm? Creo que es interesante eso. Vale, muy bien. Entonces, si no hay más inquietudes, muchísimas gracias. Recuerden que tienen el micrófono abierto o el chat por si alguien quiere y tiene alguna inquietud adicional. Dalia, mil gracias. Les recuerdo a todos que este espacio, pues los que asisten a la conferencia, qué rico, la tienen aquí en vivo y en directo. Igual queda en el canal de YouTube y la gente la sigue consultando, lo tenemos claro. Y si ustedes también quieren compartirlo o requieren algo adicional, pues van a tener la oportunidad de consultarla. Muchas gracias y pues como siempre los jueves los esperamos la próxima semana en una de nuestras nuevas charlas. Y a Dalia, mil gracias por este espacio. Feliz tarde para todos. Gracias a todos.